Las imágenes de una inundación de repente inundaron el mundo. ¿Por qué los rusos, que eran quienes controlaban la represa sobre el río Dnieper, que se destruyó y que provocó una inmensa y catastrófica inundación en el corazón del sur de Ucrania, si esa inundación también está afectando, por ejemplo, a la península de Crimea, que se queda sin agua potable, y la península de Crimea está en manos de los rusos? ¿Por qué los rusos destruyeron una represa provocando una inundación que también le complica la situación a los territorios donde están imperando las tropas rusas del ejército que ha invadido Ucrania? Bueno, lo primero que hay que decir es que el método de la inundación es muy común en una guerra. Prácticamente en todas las grandes guerras, alguno de los bandos en algún momento recurrió a la destrucción de una represa para provocar inundaciones. Tal vez la inspiración es bíblica o está allá en el fondo de la historia. Moisés cruzando el Mar Rojo. La leyenda bíblica dicen que las aguas se abrieron cuando cruzó Moisés y se cerraron cuando estaban cruzando los egipcios, las tropas del faraón que querían capturar a los judíos que ya no querían ser esclavos. Esa es la leyenda bíblica. La lectura histórica puede ser, lógicamente, que Moisés cruzó por un punto del estuario donde las aguas bajan, y luego, cuando la marea subió, era en el momento en el que estaban atravesando los ejércitos del faraón que perseguían a Moisés y a los judíos que escapaban de la esclavitud. Como sea, aquel acontecimiento que figura en el Antiguo Testamento ya muestra cómo una inundación puede ser un instrumento en un conflicto. En ese caso afectó a las fuerzas del faraón que perseguían a Moisés y a las tribus judías que conducía. Luego la historia está plagada, ¿no? Fue un recurso común. Allá en el siglo XVII, cuando la dinastía Ming hizo frente a los manchúes en China, recurrió a generar inundaciones rompiendo represas del Huanghe, ¿no? El río amarillo. Y a la misma estrategia recurrió ya en el siglo XX, 1938, el gobierno de Chiang Kai-shek, cuando estaba en guerra contra los japoneses que ocupaban lo que Japón llamaba el Manchukuo. Ahí también recurrió a la destrucción de represas para generar inundaciones. Holanda lo hizo en el siglo XVI para detener a las fuerzas españolas que querían conquistar los Países Bajos, y lo hizo 100 años más tarde, en el siglo XVII, esta vez contra el ejército francés que había enviado Luis XIV, y las inundaciones lograron sus cometidos. Los holandeses lograron frenar a los franceses después y a los españoles primero. Y en la mismísima Unión Soviética, Stalin recurrió a la destrucción del embalse Istra para que una inundación protegiera a Moscú de la Wehrmacht, que avanzaba, el ejército alemán que avanzaba hacia la capital de Rusia y también la capital soviética. Y el mismo Stalin en el mismo año hizo lo mismo en Ucrania, en Zaporilla, para detener también los ejércitos de Hitler. La inundación es algo muy común, y en la Segunda Guerra Mundial las hubo muchas. Por ejemplo, en 1943, cuando los bombarderos de las fuerzas aliadas destruyeron las represas en la cuenca minera del Ruhr, ¿no? Esa cuenca minera se abastecía de agua que era crucial para las acerías y para la industria de armas, ¿no? La industria pesada estaba en la cuenca minera del Ruhr. Por eso romper las represas e inundar
¿no? Sepultar de agua las acerías y las fábricas de armamento pesado fue un instrumento clave, un blanco clave allá en la Segunda Guerra Mundial. Siempre se recurrió a la ruptura de represas para generar inundaciones. Lo interesante es preguntarse por qué Rusia recurre a este instrumento o qué revela que el ejército que ha invadido a Ucrania haya tenido que destruir una represa tan importante y que abastece de electricidad y de agua potable a zonas ocupadas por los propios rusos, que haya tenido que recurrir a la estrategia de la inundación para detener a la fuerza enemiga. ¿Qué está revelando? Desde mi punto de vista está revelando que realmente hay una paridad de fuerzas muy grande. En todos los ejemplos que puse, siempre la fuerza que quedó sepultada por el agua o impedida por el agua de seguir su avance fueron fuerzas importantes. El Mar Rojo, en su crecida, con la marea alta, sepultó al poderoso ejército del faraón egipcio de aquel momento. La dinastía Ming se protegió de los agresivísimos y poderosos manchúes, recurriendo a inundaciones, y lo mismo hizo Chiang Kai-shek contra los japoneses, ¿no? Que querían amplificar el Manchukuo en lugar de abandonar ese territorio que querían mantener bajo su poder. Lo mismo Holanda contra España en el siglo XVI, contra el ejército de Luis XIV 100 años después. Eran ejércitos poderosos. Cuando se recurre a la destrucción de un embalse para generar una inmensa inundación, como hizo Stalin con Istra, para inundar los alrededores de Moscú y que quedara empantanada la poderosa Wehrmacht, el ejército de la Alemania hitleriana, es porque el enemigo que avanza con un gran poderío. Por lo tanto, que Rusia, a una represa tan importante, tan grande, tan gigantesca, que estaba bajo su control, la haya destruido para provocar una inundación, quiere decir que está midiendo las fuerzas ucranianas y que está viendo en ella un poderío que está tomando muy en serio. Eso, desde mi punto de vista, quiere decir esta inundación que está inundando, esta imagen de inundación que está inundando los televisores y la prensa del mundo entero.